El mantel de lino blanco estaba impecable, planchado con esmero por mi propia mano esa misma mañana. El aroma del arroz al horno se mezclaba con el del vino tinto que Mauricio había descorchado con más afectación que cariño. Habíamos reunido a la familia para una cena de domingo como antes, como cuando Aranza era niña, y me abrazaba por la espalda mientras yo freía pimientos. Pero aquella noche algo ya se sentía distinto. Era como si los cubiertos rozaran el plato con una intención más filosa de lo normal. Mamá, de verdad, a veces me pregunto cómo has llegado tan lejos sin entender lo más básico, dijo Aranza mientras limpiaba una gota de salsa del borde de su copa. Luego alzó la vista con esa expresión que adoptaba desde que tenía 17 años, como si todos los demás estuviéramos en deuda con su existencia. Eres inútil, siempre lo fuiste. Una señora sola con una tienda de cosas viejas, ni abuela, ni empresaria, ni nada. Sentí cómo se me tensaban los dedos sobre la servilleta, pero me forcé a respirar. No sería yo quien gritara primero. Aranza continuó ya sin mirar a nadie. Pero mira, por suerte aún estás a tiempo de hacer algo bien. Lo lógico sería que le dieras tus 25 millones a Gloria. Mi suegra sí sabría cómo manejarlos. Tiene experiencia en inversión inmobiliaria. Podríais hablar, ¿no? La mesa quedó en silencio. Mauricio bajó la vista fingiendo centrarse en cortar el pan. Gloria sonrió con los labios como quien oye llover y se sirvió más vino sin ofrecer a nadie. Nadie pareció encontrar extraño que acabaran de decidir el destino de mi patrimonio como si fuera una pieza decorativa más de su mundo. No respondí. No pregunté de dónde habían sacado esa cifra. No les confirmé nada. Solo me limité a tragar saliva y llevarme la copa a los labios, aunque ya no recordaba a qué sabía el vino. Terminaron el plato entre anécdotas frías y risas enlatadas. Yo no dije una palabra más, solo observé. Observé cómo el cuchillo de mi hija cortaba el solomillo con precisión quirúrgica. Cómo sus uñas perfectamente esmaltadas no temblaban. Cómo la grieta que se había formado en mí no era nueva, solo más profunda. Aquella noche no dormí. Me senté en el sofá envuelta en la bata que aún olía a lavanda y supe que había llegado el momento de recordarles quién era yo. Mientras Aranza dormía en su ático con vistas al cauce del Turia, convencida de que su madre era poco más que una reliquia, con patas yo bajaba al archivo de mi trastero, esa pequeña habitación sin ventanas donde conservo mi verdadera vida. Allí, entre papeles clasificados y cajas numeradas por tipo de mueble, siglo y procedencia, está la historia que nadie en mi familia quiso escuchar. No era un secreto. Simplemente nunca preguntaron. Nunca les interesó saber por qué pasaba días enteros encerrada entre polillas, barnices, telas rasgadas y tornillos oxidados. Para ellos, restaurar arte era una excentricidad. Para mí era construir algo que permanecería cuando ya no estuviera. Durante más de 20 años, he comprado muebles olvidados en almonedas, mesas renacentistas, en casas derruidas del maestrazgo, baúles con historia de convento y espejos dorados que fueron testigos de bailes de otra época. No los guardé por nostalgia. Aprendí a moverlos, a venderlos, a colocarlos en museos, embajadas, colecciones privadas, a negociar con quien nadie imaginaría. La primera propiedad que compré fue una casa modernista en Alcoy, en ruinas, por menos de lo que cuesta una reforma de cocina en Valencia. Hoy es la sede de una escuela de conservación. Luego vino un palacete en Requena, 2 apartamentos junto al mar en Javea, una finca de olivos en Morella. Todo discreto, todo registrado bajo mi sociedad Rosselló Patrimonio Vivo. Con cada venta y cada restauración, no solo crecía mi nombre entre especialistas, también crecía mi cartera. Fondos bien invertidos, asesoría independiente en Madrid, 0 deudas. A día de hoy, mi patrimonio personal superaba los 25 millones de dólares. Lo sabía yo, lo sabía mi contable. Nadie más. Me vestía con ropa de lino crudo no por falta de medios, sino porque sé exactamente de qué tela están hechas las cosas que duran. Conducía un coche antiguo porque aprendí que lo bien cuidado no caduca. Y vivía en un piso sencillo, porque el lujo para mí
nunca fue cuestión de metros cuadrados, sino de espacio propio. La familia pensaba que vivía de la pensión de viudedad. Yo dejé que lo creyeran, hasta ahora, porque lo que dijeron en aquella mesa ya no se borra. Y lo que vino al día siguiente tampoco. El timbre sonó apenas pasaban las 11 de la mañana. No esperaba visitas y menos a ella. Cuando abrí la puerta, Aranza ya tenía esa media sonrisa tensa que siempre usaba antes de dar un discurso envuelto en perfume caro y falsa ternura. «Mamá, ¿puedo pasar?». Entró sin esperar respuesta, como si lo que viniera a decir se diera por hecho, como si estuviera repitiendo un papel que ya había ensayado. Se sentó en la silla de mimbre del salón y cruzó las piernas con una elegancia ensayada. Llevaba un blazer de lino azul pálido, pero el tono de voz no hacía juego. «He estado pensando», comenzó mirándome como si fuera una niña desobediente. «Lo de anoche quizá fue brusco. Pero tú sabes que lo que dije tiene lógica». No respondí. Dejé la tetera sobre la mesa con un cuidado que no merecía la conversación. Ella lo tomó como un gesto de disponibilidad, cuando en realidad era contención. «Gloria ha hecho mucho por esta familia», continuó. «Siempre ha enquistado para los niños, ha organizado cada comida. Ha cuidado de papá cuando tú te cerrabas en tus cosas». Apretó los labios antes de lanzar el zarpazo. «Y ahora que sabemos que tienes, bueno, que no estás precisamente mal, pensamos que podrías empezar con una donación significativa. 10 millones sería una cifra razonable. Es dinero que tú no necesitas. Vives sola. No tienes grandes gastos. Y esto es simplemente redistribución familiar». No supe si me dolía más el desprecio encubierto o la certeza con la que hablaba. Como si yo hubiera llegado hasta aquí por accidente. Como si no supiera lo que vale cada centavo que gané. Desde el pasillo escuché una tos seca. Mauricio. Estaba allí callado pero presente. Y con eso bastaba. «No es pedir», añadió Aranza. «Es justicia, para alguien que sí ha sabido criar con amor. Alguien que ha dado todo por la familia. Gloria se lo merece». Me senté frente a ella. Observé sus manos perfectamente cuidadas, la mirada altiva. No había respeto. No había vínculo. Solo una transacción. Y en ese momento supe que algo en mí se había roto para siempre. Lo que hice después, lo hice con calma. Rosa me llamó esa tarde con una voz que no le conocía. Había algo contenido, como quien sabe que va a romper una porcelana pero no tiene otra opción. «Eulalia, necesito verte. Hoy, en la galería». Fui. La Galería del Carmen, entre tapices y lienzos del siglo XVIII, siempre me dio refugio. Pero esa tarde no había consuelo en los marcos dorados. Rosa me esperaba con 2 cafés y los ojos inquietos. Anoche cené con unos conocidos en el Poblet. Estaba Gloria, con esa forma suya de hablar fuerte cuando quiere que la escuchen. Me miró. Dudó. Y luego lo dijo. «Presumía que Mauricio descubrió tu fortuna, que pronto todo cambiaría, que tú ibas a ser razonable y harías lo correcto». El café me supo a tierra. Mi lengua se volvió pesada, como si el cuerpo ya supiera lo que venía antes que la mente. Lo sabían desde antes de la cena. Rosa asintió. Y entonces lo comprendí todo, había sido una puesta en escena. No era que Aranza reaccionó en caliente. Era un plan. Volví a casa y fui directo al viejo ordenador del despacho. Hacía meses que no lo encendía. Busqué entre archivos y correos antiguos. Durante un tiempo, cuando Mauricio trabajaba para esa consultora legal, le ayudé con una traducción de documentos notariales en catalán. Le facilité acceso a carpetas compartidas que incluían escrituras, valoraciones, movimientos de ventas de muebles restaurados. Y sí, cuentas bancarias vinculadas a fundaciones culturales que yo misma creé en silencio. No fue casualidad, fue infiltración, y yo le abrí la puerta. Las piezas encajaban ahora con una frialdad que me helaba los huesos. Gloria, Aranza, Mauricio no buscaban apoyo, buscaban apropiarse de una historia que no les pertenecía. Cerré el portátil con lentitud, como si ese simple gesto pudiera contener el temblor en mis manos. Me serví una copa de vino, más por ritual que por consuelo, y me senté junto a la ventana. Esa noche no dormí, pero al amanecer ya sabía lo que tenía que hacer.
La lluvia caía fina sobre las calles de Ruzafa, pintando de gris los ventanales de la notaría. A mí siempre me gustaron los días así silenciosos, sin prisa, como si el mundo se detuviera solo un instante para respirar. Aquel martes, sin embargo, la atmósfera no tenía nada de poética. Era el día en que por primera vez firmaría algo verdaderamente irreversible. Estela, mi abogada de confianza, desde hace más de 20 años, me recibió con un gesto cálido y sin preguntas. Sabía cuándo callar, y eso era lo que necesitaba. Segura, Eulalia, asentí. Tomé la pluma y firmé. El Nuevo Testamento excluía por completo a Arantxa. Ni una propiedad, ni un euro. Ningún acceso a las cuentas, ni siquiera a los archivos documentales que tanto despreciaba. En su lugar nació oficialmente el Fondo Rosselló, un proyecto que venía madurando en mi cabeza desde hacía años, pero que nunca me había atrevido a concretar. Un fondo destinado a becar a jóvenes, restauradores de patrimonio artístico, enfocado en mujeres sin recursos, aquellas que, como yo, en mis comienzos, tenían más talento que contactos. Designé como curadora del archivo familiar a Clara Vendrell, mi becaria, desde hacía 2 años. Tiene 28 manos firmes, respeto por los materiales antiguos y un amor por la madera de nogal que me recuerda a mí misma cuando era apenas una aprendiz en Florencia. Clara no sabe nada aún, pero el legado es suyo. Todo está firmado. Al salir, la lluvia seguía cayendo. Caminé sin paraguas. Dejé que el agua me empapara, que me lavara la piel, y los restos de culpa que todavía se aferraban a mí. Porque sí dolía. No se puede borrar de un trazo el vínculo con una hija, pero tampoco se puede premiar el desprecio, la codicia, la traición. Volví a casa empapada, pero serena. Puse a secar mis zapatos, me cambié de ropa y preparé un té. No pensé en Arantxa, pensé en Clara, en las jóvenes que estudiarían gracias al fondo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo lo vivido tenía sentido, y justo entonces sonó el timbre. La invitación llegó 2 días después de que firmara el testamento. Una comida familiar en la finca de Gloria con promesas de buen vino, risas y reconciliación. Dudé en ir, lo confieso, pero la curiosidad pudo más. Quería mirarles a los ojos, ver si quedaba algo verdadero detrás de sus gestos pulidos. La mesa estaba servida con esmero paella, vino tinto, pan horneado en casa. Todos sonreían como si nada hubiera pasado. Arantxa me recibió con un beso en la mejilla y ese tono que mezcla dulzura forzada con algo que no alcanzo a nombrar. Mamá, antes de que se me olvide, ¿puedes firmarme esto? Son papeles menores solo para un proyecto que estamos moviendo con Gloria. Cosas técnicas. Me extendió una carpeta con varias hojas. Fingí no entender y comencé a leer. Me llevó menos de 1 minuto sentir cómo la sangre se me helaba. Mi nombre aparecía al menos 6 veces. Respaldo institucional Rosselló Anticuaria. Garantía moral y legal. Eulalia Rosselló, restauradora de renombre internacional. Habían usado mi trayectoria, mi firma falsificada en una de las páginas preliminares y hasta el logo antiguo del taller como sello para atraer inversión extranjera. Todo sin mi permiso. Todo bajo la excusa de un emprendimiento familiar. Clavé la mirada en Arantxa. No dijo nada. Bajó la vista al plato. Gloria brindaba con una copa de cava ajena a mi parálisis. Doblé los papeles con calma, los guardé en mi bolso, me levanté y me marché. Nadie me siguió. El sonido de los cubiertos contra la losa quedó atrás, diluyéndose con el polvo del camino. Caminé hasta la estación más cercana. No tomé taxi. No pedí ayuda. Necesitaba sentir el suelo, el paso firme, el silencio que llega cuando se cae la venda y ya no queda espacio para el autoengaño. Esa noche en casa no dormí. Saqué las carpetas, los correos, todo lo que pudiera necesitar para el siguiente paso. Porque ahora ya no era solo una cuestión de decepción. Era una cuestión de identidad. Y yo no iba a dejar que la mía se la llevaran en bandeja. Era sábado por la mañana cuando sonó el teléfono. Reconocí el número de Rosa al instante, pero su voz no era la de siempre. Temblaba. Eulalia, acaban de pedirme una valoración urgente para un piso en Sátiva, el tuyo.
el del tercer piso con los azulejos de Talavera. Pero lo que me preocupa no es eso. Hizo una pausa. Es la firma del documento. Dice que es tuya, pero no lo es. Durante unos segundos no supe qué responder. Rosa, como experta, sabía distinguir una firma verdadera de una imitación barata. Me pidió que viera el documento por mí misma. Me lo envió por correo. Lo abrí en la pantalla con el corazón latiéndome en las sienes. Allí estaba una autorización para venta firmada con mi nombre con una rúbrica parecida. Pero no era la mía. Un mal remedo, grotesco en su descaro. El remitente, según el formulario, era Aranza. No sentí ira. Sentí algo peor, una descomposición lenta, una náusea, que no venía del estómago, sino del alma. Intentó vender una propiedad que aún no le pertenece. Ni siquiera esperó a mi muerte. Ni siquiera tuvo la decencia de ocultarlo bien. Me quedé inmóvil frente a la ventana durante largo rato, viendo cómo la luz se filtraba entre los árboles del jardín. Luego imprimí el documento y lo guardé en la misma carpeta que los papeles del proyecto de inversión de Gloria. Pude denunciarla. Podía hacerlo aún. Pero algo en mí cambió esa mañana. Comprendí que no se trataba de castigo, sino de protección. Aranza ya no era mi hija. Se había convertido en una amenaza legal, moral y emocional. Alguien que sería capaz de vaciar mi vida entera y sonreír mientras lo hacía. Ese mismo día llamé a Clara. Le pedí que viniera a casa con urgencia. Si el pasado había sido saqueado, al menos el legado no lo sería. Clara merecía saberlo todo. Y había llegado la hora de revelarle el plan que cambiaría el rumbo de lo que alguna vez fue mi familia. El silencio a veces es la única respuesta posible. Esa noche, después de despedirme de Clara, subí al despacho con determinación. Abrí el viejo archivador de cuero y busqué los papeles que durante años había evitado revisar. Poderes legales, autorizaciones bancarias, acceso compartido al archivo familiar. Todo firmado en un tiempo en que creía que proteger a Aranza era protegerme a mí misma. ¡Qué ingenua fui! Tomé mi pluma estilográfica, la misma con la que firmé mi primer convenio con la Generalitat, y comencé a anular cada uno de esos permisos. Llamé al notario a la mañana siguiente. Me recibió sin preguntas. Solo asentía mientras yo hablaba como si ya lo supiera todo. Al salir sentí como si una piedra se deshiciera en mi pecho. Regresé a casa, abrí el móvil y bloqueé a Aranza. Luego a Mauricio. Eliminé sus correos, borré sus números de marcación rápida y cambié el candado del trastero donde guardaba las piezas más valiosas. Incluso le pedí a Lorenzo, el cerrajero de confianza, que reforzara la seguridad del archivo. No por miedo, sino por dignidad. Al día siguiente viajé a Madrid con Clara. En el Museo Nacional de Artes Decorativas me esperaban con respeto. Doné parte de mi colección privada, 3 vargueños del siglo XVII, una vajilla valenciana de Manises y 2 óleos de autoras olvidadas. No por rencor, sino por justicia. Aquellas piezas no debían quedar atrapadas en manos codiciosas. Clara y yo regresamos a Valencia al caer la noche. La invité a quedarse unos días en casa. Al día siguiente comenzamos juntas la curaduría de una exposición inédita, Mujeres Restauradoras del siglo XIX, nombres que nadie recordaba, pero que ahora brillarían gracias a su trabajo meticuloso y a la pasión de una joven que aún cree en los legados que se construyen con las manos, no con las mentiras. Mientras ordenábamos fichas y catálogos, me sorprendí sonriendo. No me sentía sola. Me sentía por fin rodeada de respeto. Y en medio de ese nuevo orden llegó una carta sin remitente. Una que haría que todo volviera a tambalearse. Estábamos revisando etiquetas en la sala principal cuando vibró mi teléfono. No era un número guardado, pero lo reconocí de inmediato. La notificación flotó en la pantalla como un susurro envenenado. Haz lo que quieras con tu dinero. Ya no me importa nada. Aranza. Me quedé inmóvil. Clara siguió hablando unos segundos hasta que notó mi expresión. ¿Está todo bien?, preguntó. Asentí, aunque por dentro todo se había detenido. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. No era largo ni agresivo, pero algo no cuadraba. El uso de los puntos.
la frialdad medida, la elección de palabras. Conozco a mi hija desde el primer grito que dio al nacer. Aranza no escribe así. Jamás ha sabido usar los puntos con esa precisión, ni siquiera en las notas del colegio. Sus frases siempre eran atropelladas, llenas de exclamaciones y diminutivos, como si escribiera con la boca, no con el alma. Este mensaje era otra voz con la máscara de mi hija, y en ese instante lo entendí con una certeza que dolía como un hueso roto. Lo había escrito Gloria. No necesitaba pruebas. Las traiciones tienen su propio acento, y yo ya conocía el de Gloria. Esa mujer había logrado lo que ni el tiempo, ni las discusiones, ni los silencios, arrancarme a mi hija desde dentro, convertirla en sombra de sí misma. Ya ni siquiera fingía hablar por ella. Ahora la suplantaba sin pudor. Me levanté del escritorio sin decir palabra y fui a la biblioteca. Cerré la puerta, me senté frente al retrato que pintó mi difunto esposo Aranza, con 6 años, manchada de témpera, y dejé que el duelo me atravesara en silencio. No iba a responder ese mensaje, no porque no doliera, sino porque ya no tenía destinataria real. En ese momento supe que la hija que parí se había ido, y que la mujer que quedaba en su lugar había elegido su trinchera. Esa noche no dormí, y al amanecer, Clara me encontró en el jardín con la carta abierta sobre el regazo y una decisión firme a punto de brotar. Esa noche el patio olía a romero y a pan recién horneado. La fuente de cerámica que decoraba el centro llevaba apagada años, pero Clara la limpió con esmero y la volvió a encender. El agua brotaba en silencio como si también ella celebrara algo. Habíamos dispuesto una mesa larga bajo los farolillos. Manteles blancos, servilletas de lino, bordadas, vajilla antigua de Manises. No por ostentación, sino por respeto, por gratitud, por cerrar un ciclo. Rosa fue la primera en llegar con una trenza nueva y una caja de dátiles. Luego llegaron Clara y los 3 jóvenes becados del Fondo Rosselló Inés, que estudiaba conservación textil en Granada. Beltrán, que restauraba marquetería en Salamanca. Y Dionisio, que había ganado un concurso internacional de vidrieras. Todos tenían una historia marcada por la lucha y un talento feroz. Ninguno venía de apellido ilustre. Pero ahí estaban sentados a mi mesa, riendo, compartiendo anécdotas y preguntando con respeto por las piezas expuestas en las vitrinas. El chef local, un hombre con las manos firmes y la voz dulce, había preparado todo, con ingredientes de la huerta: arroz meloso con setas silvestres, brochetas de calabacín, un soufflé de almendra y azahar. Los vinos regalados por la cooperativa de Requena sabían a tierra que florece después del incendio. Yo observaba, no hablaba mucho, no necesitaba. Mis ojos viajaban entre las velas, los rostros atentos, las manos que servían, las que brindaban. Había paz. En medio de la sobremesa levanté mi copa. No pedí silencio, no di un discurso. Solo dije como quien murmura una confesión: ya no me importa quién me borre, porque yo he aprendido a escribir de nuevo. Las copas se alzaron sin ruido, como si todos comprendieran exactamente a qué me refería. Y en ese momento, bajo la parra iluminada, supe que por fin había llegado a casa. No una heredada, una elegida. Una que me había construido palabra a palabra, paso a paso, después de la última decepción. Y aún me quedaba una decisión más por tomar. Una que cerraría el círculo para siempre.